En las noticias recientemente hemos visto que las personas ahora, algunas, están recibiendo un chip debajo de su piel para que sus empresas donde trabajan pueden siempre saber dónde están y qué están haciendo. Algunas personas piensan que el chip es la marca de la bestia y al fin del tiempo que las personas van a recibir un chip. Otros piensan que la marca de la bestia es un tatuaje que unas personas, los seguidores del diablo, van a recibir en su frente o en su muñeca. Estas ideas de la marca de la bestia toman las palabras de la Escritura en una manera literal. Pero el libro del Apocalipsis nos dice en el primer capítulo, en el primer versículo, que este libro no es un libro literal. Es un libro de símbolos, de señales. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, la Biblia dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto. Y la declaró, enviándola por su ángel a Juan, su siervo. La palabra declaró es la palabra griega semaino. Y semaino, la definición es mostrar por señales. Entonces, lo que leemos aquí no son palabras literales, sino son señales. Son palabras figurativas, simbólicas. Entonces, así nosotros deberíamos interpretar este libro. Es un libro figurativo. No interpretamos este libro en una manera de madera, en una manera literal, que no podemos interpretar con señales ni símbolos. La mayoría de las personas piensan que la marca de la bestia es algo que va a pasar en el futuro. Y la razón es que ellos no interpretan el libro en una manera simbólica. En capítulo 13 de Apocalipsis leemos acerca de una bestia. Y la semana pasada vimos quién es esta bestia. Es un sistema malvado mundial que pelea contra Cristo y su iglesia. Hay dos personas en el mundo. Hay dos sistemas en el mundo. Hay dos poderes en el mundo. Tenemos Dios y Satanás. Los hijos de Dios, los hijos de Satanás. La iglesia de Cristo y la bestia. El sistema malvado mundial que tiene control sobre todas las personas que siguen a Satanás. Vimos que esta bestia sube del mar, de los pueblos del mundo, y es un animal que tiene 7 cabezas. Algunos dicen que es un animal, pero vimos que es un sistema mundial malvado. Es el sistema de Satanás. Este sistema ha existido desde el principio. Algunos dicen que desde cuando Satanás era un ángel de luz en el cielo y rebeló contra Dios. Otros dicen que pasó en el huerto de Edén cuando Eva escogió su propia autoridad sobre la autoridad de Dios. Y otros dicen en Babel, porque allá vemos las palabras con mucho significado: hagámonos un nombre. Esto es lo que dijo las personas en Babel. Ellos estaban estableciendo su propia autoridad. Y esto es lo que es. Nombre en el hebreo es Shem. Y en el griego es onoma. Y esta palabra significa autoridad. Las personas querían establecer su propia autoridad en vez de obedecer la autoridad de Dios. Esto es lo que es la marca de la bestia. Vamos a ver todo esto. Ahora, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 dice: y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente. Cuando leemos que todos tienen la marca de la bestia, todos no se refiere a toda persona en el mundo. Esto también es importante cuando estamos interpretando quién será salvo, para quién Cristo murió. Aquí otra vez
en el versículo tenemos quién son todos. Son pequeños y grandes, dice, ricos y pobres, dice, libres y siervos, o sea, toda clase de personas. Esto no pertenece solamente a los pobres que van a recibir este señal, sino también los ricos. Todas las clases de las personas en el mundo van a recibir esta señal. Y el griego dice que estas personas ponen esta marca de la bestia en sí mismas, dice. Se les ponga, dice en español. La palabra es charagma. En el mundo antiguo, los maestros, los dueños, los ricos pusieron esta señal en sus esclavos. El rey puso esta señal en sus soldados. Los marineros también recibieron una marca. Los gentiles pusieron la marca de su Dios en su cuerpo. Esto era prohibido para los israelitas. Los tatuajes era algo que los gentiles hacían. En la historia entonces vemos que hay varios grupos de personas. Esclavos, soldados, marineros, gentiles, que tuvieron una marca para señalar a quién pertenece. Esta es la función de la marca. En Apocalipsis, estas personas pertenecen a la bestia. Los cristianos también tenemos una marca. Nuestra marca es un sello del Espíritu Santo en nuestro corazón. Muy diferente que la marca que tienen las personas que siguen la bestia. El sello de los justos aparece en este libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 4, para proteger la iglesia de los ataques de los falsos maestros. Porque sin duda, si nosotros no tenemos el sello del Espíritu Santo, nosotros caeríamos en herejía, en enseñanza falsa de los falsos maestros. Dice en Apocalipsis 9, 4. Y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. El sello es otra palabra para marca y describe los miembros de la iglesia. Y mire dónde está. Este sello que tienen los justos, el sello que tienen los miembros de la iglesia de Cristo, ¿dónde está? En la frente, en el mismo lugar que tiene la marca de la bestia, los hijos de Satanás. La marca del Hijo de Dios también aparece en el Antiguo Testamento, donde dice que es una señal. Abre a Éxodo, capítulo 13. Éxodo 13. En Éxodo 12, después de mandar las plagas sobre Egipto, para rescatar a Israel de su servidumbre, Dios mató el primogénito en la casa de los egipcios. Cualquier casa que no tuvo la sangre regada en los postes de la puerta, el ángel de la muerte entró y mató al primogénito. Y también en el campo, el primogénito de las bestias brutas también mató. Después de esto, Faraón por fin dejó ir a Israel. Dios dio instrucciones para celebrar la fiesta de los panes sin levadura una vez cada año. Y Dios dijo sobre esta fiesta en Éxodo 13, 9. Y te será como una señal sobre tu mano y como una memoria delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Y en versículo 16 del mismo capítulo, y te será como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, ya que Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Tal como la marca de la bestia, la señal para los hijos de Dios, los israelitas, ¿dónde está? Está entre los ojos, en la frente. Está en su muñeca, en su mano. Esta señal, lo que es la fiesta de los panes sin levadura, es como una señal sobre la mano, dice. Es como una memoria delante de los ojos. Los hijos de Dios también tienen una marca, pero no es la marca de la bestia, sino de Dios. Y también en Deuteronomio capítulo 6, leemos la misma cosa, que la marca de Dios está
sobre nuestros corazones, está sobre nuestras manos, está entre nuestros ojos, en nuestras frentes. Otra vez leemos que esta señal reciben los hijos de Dios, está en la mano y entre los ojos, o en la frente. Ahora, estas palabras no son literales. ¿Cuántas palabras de la Biblia entran en la mano o en la frente? Pocas. Por eso no deberíamos recibir un tatuaje. Estas no eran las instrucciones para los israelitas cuando Moisés les dio la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. No. Estas palabras son figurativas, no son literales. Dios está diciendo que sus hijos tienen una señal, una marca, un sello. Y el Espíritu Santo mismo ha escrito esta marca en los corazones de sus hijos y en su alma. Esto es lo que dice el profeta Jeremías sobre el nuevo pacto, que Dios escribirá la ley en nuestros corazones. Dios dice que atamos sus palabras a nuestras manos y las ponemos como frontales en nuestros ojos en Deuteronomio capítulo 6. Es lenguaje figurativo, que significa que la palabra de Dios debería ser nuestro guía en este mundo. Es la única regla para nosotros en este mundo. Cuando andamos en el mundo, la palabra siempre debe ser entre nuestros ojos, escrito sobre nuestro corazón y en nuestra mano, pensando en la palabra de Dios como si estuviera escrito delante de nosotros. Pero los fariseos no entendían este lenguaje. Ellos, en realidad, ataron la palabra de Dios a sus cuerpos. Vemos esto en el Nuevo Testamento. Vamos a Mateo capítulo 23, versículo 5. Y mientras que estamos abriendo a Mateo 23, pienso ahora en todos estos versículos que dicen qué deberíamos hacer con la palabra de Dios, que es entre nuestros ojos, que es en nuestra mano, atado a nuestra mano. Estas palabras son figurativas, no es literal. Y aquí también leemos lo que dice en Mateo 23, 5. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, porque ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. ¿Qué son estas cosas? Estas cosas de los fariseos. Jesús aquí está condenando a los fariseos, porque él dice que ellos sí atan la palabra de Dios a sus filacterias y a su manto. En realidad ellos escribieron las palabras de la Biblia y unos pasajes, Éxodo 13, 2 y 11, Deuteronomio 6, 4 y 11, 13. Y ellos escribieron y ataron a su cabeza donde el pelo termina, entre sus ojos y entre su hombro y codo sobre su corazón. Ellos pensaban que era un mandamiento de Dios. Ellos pensaban que era algo literal. Ellos hacían esto para ser, ¿qué dice Jesús? Para ser vistos de los hombres. Proverbios 7:3 dice, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. No entendían que el lenguaje es figurativo. Y por eso Cristo los condena aquí en este pasaje, diciendo que ellos hacen esto en el exterior, cuando en realidad el mandamiento es para ¿dónde? El interior, el corazón. Todo lo que Cristo condenó a los fariseos era para el exterior. Ellos no tenían el nuevo nacimiento. Su corazón no fue regenerado, no tenían el nuevo corazón del nuevo pacto. Y por eso Cristo los condena. Estas cosas son cosas
interiores. Tenemos una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Los hijos de Dios tienen la marca de Dios, lo que es el Espíritu Santo, la ley de Dios, escrito en nuestros corazones, el sello del Espíritu Santo. Y los hijos de Satanás también tienen la marca de la bestia. Es lenguaje figurativo. No es un tatuaje, no es un chip. El propósito de Dios en todos estos pasajes que hemos leído es espiritual. Ellos que dicen que la marca de la bestia es un chip o un tatuaje que muchos van a recibir en el futuro, no hacen un error semejante a estos fariseos a quien Cristo condenó. Debería ser obvio que la marca de la bestia es una marca de maldad espiritual, que todos tienen, que han rechazado la autoridad de Dios, la ley de Dios sobre sus vidas para andar según sus propios deseos malos y ser su propia autoridad. Ahora, abre la Biblia a Ezequiel, en el Antiguo Testamento, al profeta, capítulo 9. Ezequiel 9. Vamos a leer desde versículo 1. Y clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y Jehová llamó al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo a mis oídos: pasar por la ciudad en pos de él, y herid. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Aquí leemos acerca de la destrucción del templo, cuando el rey de Babilonia, Nabucodonosor, llegó a Israel. Y Dios mismo hizo esto. Dios es el que destruyó a su pueblo escogido. Dios es el que derrumbó el templo. Y Dios es el que sacó a Israel de la tierra prometida. Y Dios tuvo una razón en hacer esto, porque Israel rechazó su autoridad. Israel escogió la autoridad de los falsos dioses de los pueblos alrededor de ellos, y estaban adorando a ellos. Esto era su pecado, para rechazar la autoridad de Dios, para estar bajo la autoridad de otro. Y había consecuencias graves. Pero había un remanente fiel, como siempre Dios tiene sus escogidos. Y antes de enviar este ejército malo a Jerusalén para destruir, Dios selló a sus escogidos. Estos, como Lot, sobre quien dice la Biblia en 2 de Pedro 2:7, fue abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Lot en Sodoma, ellos en Israel. Gimieron y clamaron por toda la maldad alrededor de ellos. Dios puso una señal sobre ellos, una señal espiritual. Y cuando el ejército de Babilonia entró a Jerusalén con la copa de la ira de Dios para destruir los obradores de maldad, Dios salvó a sus hijos. Un sinónimo para la marca es sello
o señal. Y todo creyente tiene el sello de Dios, la señal de Dios, la marca de Dios. Sfragis es la palabra griega. Y vemos que esta señal está en el mismo lugar donde está la marca de la bestia, en la frente. Vamos a Apocalipsis otra vez. Y vamos a leer capítulo 7, versículo 2. Apocalipsis 7, 2. Y aquí la Biblia dice: y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar. Versículo 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Aquí el ángel tiene una señal. Los elegidos tienen una señal. Vamos a capítulo 9, versículo 4, donde dice: y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Vamos a Apocalipsis 14, 1. Y miré, y he aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. No vamos a analizar aquí quién son los 144,000, pero representan la iglesia. Los miembros de la iglesia tienen esta marca. Es una marca espiritual. Es un sello que recibimos por medio de fe en Jesucristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios para que nadie se gloríe. Y en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, la palabra dice: y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y hablando sobre los hijos de Dios y cómo veremos a Dios, en capítulo 24, 22, versículo 4, dice: y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¿Qué significa la palabra nombre? Significa autoridad. Nosotros estamos bajo la autoridad de Dios. Para mí, la escritura es obvia, que no deberíamos interpretar estos versículos en una manera literal, sino estos son símbolos, son señales. Nosotros estamos bajo la autoridad de Dios. Tenemos su ley, lo que es la autoridad de Dios, escrita en nuestros corazones. Pero ellos, los que siguen la bestia, son hijos del diablo. Y ellos siguen a él. Ellos han creado su propia autoridad. Esto era el pecado desde el principio. En el cielo, ¿qué quería Satanás? Satanás quería ser su propia autoridad. No quería ser bajo Dios, sino quería establecer su propio reino donde él era el jefe. Esto es lo que hizo Eva en el huerto de Edén cuando Satanás vino tentándole, diciendo: no morirás. El padre de mentira engañó a Eva. Y ella también quería establecer su propia autoridad. Ella quería ser su propia autoridad, estableciendo su propia ley y rechazando la ley de Dios, lo que está escrita en los corazones de los elegidos por el sello que el Espíritu Santo nos da. Cuando analizamos el texto de la Escritura así, para mí es obvio que es. La marca de la bestia es una marca que tienen los hijos que siguen Satanás, los hijos de Satanás que siguen a la bestia. Es una marca espiritual.
Y no es algo que personas reciben debajo de su piel o un tatuaje en su piel. En el Nuevo Testamento podemos confirmar que los hijos de Dios tienen el sello del Espíritu Santo. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 22, la Biblia dice: el cual, el Espíritu Santo, nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Hablando acerca de Dios, Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha escrito la ley de Dios en nuestros corazones. Nos ha dado un nuevo corazón. En Efesios capítulo 1, versículo 13, la Biblia dice: en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y en este mismo libro, en capítulo 4, versículo 30, la Biblia dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Regresamos al libro de Apocalipsis capítulo 13. Hay mucha prueba en la Biblia que no solamente los hijos de Satanás tienen una marca, sino los hijos de Dios también la tienen, si no es otra marca. En versículo 17 aquí dice: y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número del hombre, y su número es 666. Judíos que creyeron en Jesús fueron expulsados de la sinagoga. Ahí era la vida para ellos. Estamos hablando ahora acerca del tiempo cuando Jesús murió, resucitó, ascendió. Poco tiempo después, los judíos que eran creyentes fueron expulsados de la sinagoga. Ya no podían vender ni comprar. Su vida ya terminó. En el libro de Hebreos, el autor está escribiendo a estos creyentes, diciendo que no regresen a la vida anterior. Yo entiendo que la vida es dura, que hay muchas pruebas en la vida, que están pasando a ustedes ahora estas tribulaciones, porque su vida, ¿cómo van a comer si no pueden comprar ni vender sus cosas? Su vida era muy difícil ahora. ¿Y cuál era la razón? Jesucristo. Entonces algunos estaban tentados para renunciar a Cristo y regresar a su vida cómoda, porque es difícil para seguir a Jesús. Las personas que tienen la marca de la bestia nos van a perseguir. Eso es lo que estaba pasando. Tentación para regresar a seguir a la bestia. Entonces el autor de los Hebreos escribió a ellos: no hagan eso. Dice en versículo 17 en Apocalipsis que es posible vender solo los que tienen, comprar y vender solo los que tienen la marca de la bestia. Y el nombre es la palabra griega onoma, otra vez, que significa autoridad. Ellos quienes son bajo la autoridad de la bestia. Los miembros del sistema malvado mundial de la bestia son su propia autoridad y han rechazado a Dios. Y la autoridad de Dios han rechazado su ley. Anden según sus propios mandamientos, sus propios pensamientos y no siguen la ley de Dios. Su autoridad viene de sí mismos, del hombre. Cuando una persona nace de nuevo, todo esto cambia. Como leemos en Mateo 28, 19, la gran comisión. Pero hay algo importante aquí, lo que dice. Versículo 19, por tanto, id y enseñar a todas las naciones,
bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pare en el nombre de la ley. ¿Qué significa? Pare en la autoridad de la ley. Es lo que dicen los policías a los criminales. Paren en el nombre de la ley. Nombre significa autoridad. Y aquí, las personas quienes reciben a Cristo por medio de fe, quienes creen en Él, son bautizados espiritualmente en Cristo. También reciben el bautismo con agua en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el Santo Trino. El que no era bajo la autoridad de Dios, andando en su propio camino, ahora Cristo los hizo sujetos a Él. Esta rebelión y este atento para crear otra autoridad que no es de Dios, empezó con Satanás en el cielo. Y él sigue engañando a las personas hoy en día. Él sigue peleando contra la iglesia de Cristo. Esto es lo que encontramos a lo largo de la Biblia, que solo hay dos personas en el mundo: los hijos de Dios, los hijos de Satanás. Algunos siguen a Dios, otros siguen al diablo. Algunos son miembros de la iglesia de Cristo y todos los otros siguen a la bestia. ¿Qué es que leemos en Apocalipsis? Leemos que el número 666, lo que es el hombre, dice. ¿Por qué? ¿Qué estaban diciendo en Babel, en Génesis capítulo 11? Hagámonos un nombre. Ellos querían establecer su propia autoridad. Vemos esto en el cielo con Satanás, en el huerto de Edén con Eva y en Babel con todos estos malvados que querían construir la torre al cielo. Hagámonos un nombre. Todas las personas en el mundo van a saber que nosotros somos fuertes, que nosotros somos una autoridad en este mundo. Y esta marca de la bestia es esto. Es las personas quienes son su propia autoridad. Las personas quienes han rechazado la ley de Dios para establecer su propia ley. El hombre vive como él quiere y él tiene la marca de la bestia. Es una marca espiritual. Esto no es algo que va a pasar en el futuro. Es algo que ha pasado desde hace tiempo. Algunos piensan desde en el cielo cuando Satanás rebeló contra Dios. Otros dicen que cuando era en el huerto de Edén y Eva rechazó la autoridad de Dios. Y otros dicen que en Babel, cuando las personas están diciendo hagámonos un nombre. Todos son ejemplos de la misma cosa. Las personas estableciendo su propia ley, su propia autoridad. Todas las personas en el mundo que siguen la autoridad de Dios y tienen el sello del Espíritu Santo, rechazan este sistema malvado mundial de la bestia. Nosotros estaremos perseguidos, estaremos echados por el mundo, escupidos, pero así era con Cristo. Siempre necesitamos acordar esto. Siempre nosotros necesitamos meditar sobre los sufrimientos de Cristo. Nosotros vamos a sufrir, sin duda vamos a sufrir. Toda la Biblia es llena de sufrimiento del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas en este mundo están fuera de la iglesia de Cristo y están persiguiendo a su iglesia. Esto es lo que significa para ser un hijo de Dios. ¿Cuáles eran las palabras de Jesús cuando andaba en el mundo? Toma tu cruz y sígueme. ¿Y cuál era la cruz de Cristo? Era la muerte. Entonces, si nosotros vamos a seguir a Jesús, tenemos que guardar firme nuestra confesión, como el autor de los Hebreos, del libro de los Hebreos, dice a sus lectores que ellos también guardan firme su confesión, porque es muy fácil para no ser perseguido.
Es muy fácil para renunciar al nombre de Cristo para vivir una vida cómoda, pero en muchos casos, para personas en muchos lugares de este mundo, es difícil de tomar tu cruz y seguir a Jesús. Pero esto no es de nuestro propio poder. Nosotros también tenemos una marca y es por esta marca, el sello del Espíritu Santo en nuestro corazón, que nosotros vamos a seguir adelante. Cristo mismo dijo, sin mí nada podéis hacer. Pero si Cristo es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros deberíamos meditar en los sufrimientos de Jesús, para que cuando llegue el sufrimiento, la prueba, la tribulación a nuestra vida, estamos preparados como Jesús estaba preparado. Oremos.